Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Dulce Natalie Jaime Salazar, activista por los derechos humanos de las mujeres basados en el sexo, y el tema que hoy les vengo a presentar se llama feminismo en singular. Bueno, para empezar con este tema es importante definir bien lo que es el concepto de feminismo. Es una corriente política y filosófica hecha por mujeres que sostiene que la raíz de la desigualdad social es el patriarcado, es decir, el sistema o forma de organización política, económica, religiosa, social y sexual que se basa en la idea de autoridad y liderazgo del hombre, dando lugar a la dominación que éste tiene sobre la mujer. Eh, Aquí es muy importante que sepamos que el feminismo, su base es teórica y es del materialismo. Del materialismo se deriva el feminismo materialista. Básicamente nace del feminismo materialista francés. Muchas veces por eso dicen algunas mujeres liberales que el feminismo es un feminismo blanco europeo. Pero ahorita vamos a quitar ese mito. Es importante para que no caigas en este tipo de mitos y leyendas que te confunden demasiado, que conozcas la historia del feminismo. El feminismo se origina en dos países en el mundo, muy al contrario que todo mundo piensa que solamente es en Europa, casi simultáneamente. Estados Unidos de América y Gran Bretaña, casi a finales del siglo XIX. Las diferencias eran muy pocas entre sí. La abolición era una idea fundadora de ambos movimientos. También se pronunciaban en contra de la esclavitud que vivían las mujeres, buscaban la eliminación del alcoholismo, la abolición de la prostitución y buscaban el sufragio femenino. Eh, Prácticamente buscaban un movimiento de mujeres autónomo. Este movimiento empieza a surgir a raíz de la Revolución Francesa, cuando por primera vez se plantea la emancipación de la mujer. Este origen feminista parecía responder al ideal de la igualdad y los derechos humanos. De hecho, los franceses fueron los primeros en practicar la iconoclasia. Obviamente, pues como fue un movimiento de hombres y de mujeres, pues acabó en una revolución violenta, pero en realidad ellos son los que empiezan a implementar esta herramienta que actualmente las mujeres contemporáneas ocupamos, a la cual llamamos iconoclasia, no vandalismo, como muchos no los quieren, no los quieren meter, ¿no? Pero pues por supuesto que no. Tenemos razón y si sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Obviamente cuando nos salimos de ciertos límites que nosotras conocemos y que debemos conocer por cultura general, sí cae en el vandalismo. ¿Existen los feminismos? Esa es la pregunta que todo mundo siempre se hace porque escucha la diversidad supuesta de feminismo. No existen los feminismos, existen las mal llamadas ramas del feminismo. Y digo mal llamadas porque tampoco se denomina así. No existen, pero existe la interseccionalidad entre la clase sexual, es decir, entre la hembra humana como único sujeto político del feminismo, es decir, que nosotras nos diversificamos entre mujeres, entre hembras humanas. La diversidad de las mujeres ya existe y es una realidad. Obviamente tenemos distintas circunstancias, por supuesto. No obstante, todas pertenecemos a la clase oprimida. Desafortunadamente, el mal uso de esta herramienta le ha dado paso a un parásito dentro de la corriente, engañando a la gran mayoría de sus seguidoras, haciéndoles creer que el sexo es algo irreal, inmutable. Esto estamos hablando de feminismos actuales, estamos hablando de 1960, 1970, que no, en realidad para un movimiento no es mucho tiempo de distancia, y bueno, es justo ahí donde se nos empieza a infiltrar este parásito que nosotras las feministas le llamamos. El feminismo destaca al capitalismo y al patriarcado como puntos centrales para entender la opresión de la mujer, es decir,
El capitalismo es el hijo sano del patriarcado. Para el feminismo, el género está visto como una construcción social y el sexo una realidad biológica. Recuerden que viene de una corriente materialista, que no niega la existencia de la materialidad. El feminismo ha sido criticado por asumir la opresión universal de las mujeres, quiere decir que ha sido criticado porque generaliza. Al centrarse en las relaciones capitalistas combinadas con el patriarcado, se piensa que el feminismo falla en incluir a mujeres de distintas clases sociales, sexualidades y etnicidades. Se piensa que falla porque justo cuando entra este parásito es lo que empieza a decir, no, es que mira, este es un feminismo hecho por blancas, para blancas. Por supuesto que sí. O sea, empieza el feminismo por la mujer que tiene educación, que sabe leer y que sabe escribir. Por supuesto que sí, pues es lo que estamos hablando, estamos oprimidas. Pues las primeras mujeres que dejaron de empezar esa opresión, pues empezaron a teorizar y hablaban por la clase sexual, siempre se pronunciaron por la clase sexual que abarca a toda la hembra humana. Pero justo este parásito que les estoy platicando se llama la invasión queer y las políticas neoliberales, que para nosotras es un parásito porque se infiltró. Su existencia a lo mejor no puede hacerla, a lo mejor sí. Eso dependerá de los puntos de vista de cada quien. Pero para nosotras es un parásito que se nos infiltró en nuestro movimiento. En esta foto explico que está muy explícita. eh, Habla de cómo un hombre ya porta una playera feminista con unas letras, con un eslogan, que ya está capitalizando su movimiento, al igual que el de la bandera LGBTTIQ, que también es una bandera queer porque ya incluye la Q. La Q viene de teoría queer y pues básicamente lo que aquí está demostrando es que su movimiento ya está capitalizado. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues obviamente vas a un lugar y ya te venden los tenis LGBTIQ, las playeras, las gorras, los cubrebocas, como aquí se muestra. Cuando eso pasa en el feminismo, que lo han hecho tiendas departamentales como Liverpool, como Suburbia y como cualquiera otras marcas que se puedan imaginar, pues nosotras las feministas ya sin organizarnos, ya sin hablarnos, sin decirnos lo que tenemos que hacer, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a levantar un movimiento porque no podemos permitir que este movimiento feminista se capitalice porque estamos totalmente y absolutamente en contra del capitalismo. Eh, el estar en contra no quiere decir que digamos que lo tenemos que quitar, no. De hecho, dentro del feminismo hay muchas marxistas, hubo muchas marxistas y siguen existiendo que tienen esa teoría. Obviamente desde un punto de vista feminista, hay muchas reformistas también y hay muchas anarquistas. Esas son como las corrientes básicas, bueno, básicas, las corrientes que la mayoría de las feministas teóricas tienen, ¿no? Como de planta. Y bueno, aquí comenzamos un poco a darle la introducción de cómo se fueron infiltrando y de lo que tratan estas eh, políticas públicas neoliberales. A partir de los años 70, eh, las grandes empresas norteamericanas y británicas emprendieron una lucha contra los avances sociales introducidos después de la Segunda Guerra Mundial y se definieron como cumbre de la civilización y fin supremo de la evolución humana. Ellos decían que eran la supremacía y a esto le llamamos supremacía patriarcal, supremacía masculina, que yo más bien la denomino como supremacía patriarcal. El capitalismo financiero desplazó al capitalismo industrial. La desregularización permitió al capitalismo apropiarse de los recursos del mundo, de los recursos naturales, y destruir las condiciones de los trabajadores y el medio ambiente. La brecha entre ricos y pobres ha aumentado drásticamente a partir de estos tiempos y los empleos bien remunerados desaparecieron progresivamente. En todas las partes, siempre las mujeres han sido las más perjudicadas por esa estrategia que combinó los recortes del bienestar social, supuestamente. La erosión del empleo y las condiciones laborales, junto con la destrucción de la agricultura tradicional,
de subsistencia. Recuerden que las mujeres éramos las que sembrábamos, las que hacíamos agricultura. Entonces eso ha ido desapareciendo paulatinamente y a nosotras sí nos han quitado una herramienta que nosotras teníamos, que conocíamos desde tiempos, pues desde los tiempos de la creación de que nace este Homo sapiens sapiens, incluso un poco más atrás del Homo sapiens sapiens, pero esta herramienta ha sido totalmente para este capitalismo inútil y ahí es algo en lo que sí nos está dando la torre a las mujeres. Tradicionalmente el comercio y la especulación llevaba una tensa convivencia con las fuerzas sociales. Antes, como la religión y las organizaciones culturales y laborales en defensa de los valores ajenos al mercado, como la conciencia social y la responsabilidad mutua. Pero la balanza se inclinó hacia la exaltación y alarde a la riqueza y el poder empresarial, el culto al negocio por sí mismo. Ahora ya tenemos sobrevalorado el dinero, las posesiones, incluso cuánto invertimos en nuestro cuerpo, porque ya le estamos metiendo inversiones, ¿no? Ya lo estamos viendo. Simultáneamente se produjo un proceso de comercialización de la cultura de masas. Medios de comunicación que en gran parte son propiedad de grandes empresas o dependientes de ella para los ingresos publicitarios se concentraron en cada vez menos manos. Las consecuencias de ello es que ahora el control recae en grupos empresariales cuyo propósito principal ya no es proporcionar noticias y análisis, sino vender a la audiencia y a los anunciantes. O sea, ya todo nos lo quieren vender, ya todo es capitalismo en pocas palabras. También en esta época la pornografía se difundió cada vez más abiertamente, de forma que gran parte de la cultura actual se habría considerado pornográfica hace 30 o 40 años, desde hace 30 y 40 años. Esto no es solo una comercialización de nuestra sexualidad, sino también la propaganda de un mundo donde todo, incluida nuestra propia condición humana, se puede vender, se puede comercializar. Acuérdense que hace 30, 40 años más o menos, yo creo que más, hace unos 60 años, 50 años, empieza esta ola de la liberación sexual que nos vendían un falso empoderamiento en el cual muchas mujeres siguen creyendo y seguimos cayendo que exponer nuestro cuerpo, entrar a estas páginas donde lo podemos capitalizar, donde podemos vender una foto, pues es de alguna manera seguirle sirviendo al patriarcado porque estás trabajando para complacerlo, estás abriéndote, exponiéndote para sí, a lo mejor dicen muchas es que yo gano dinero y les saco el dinero, pero en realidad, ¿quiénes están ganando de ti? ¿Quién se está aprovechando de tu vulnerabilidad que viene siendo la pobreza? Una mujer rica a lo mejor lo llegue a hacer por gusto quizás, pero si nos vamos a estadísticas son las mujeres pobres las que recurren a estas prácticas. El postmodernismo afirma que existe una mente objetiva, que todo es solo una entre y un número ilimitado de narraciones posibles, que todo es solo una y entre un número limitado de narraciones posibles, que ningún sistema político u obra de arte es superior a ningún otro. Las palabras solo adquieren su significado a través de sus relaciones con otras palabras y no hay un significado unívoco. Lo único que podemos hacer es de construir el texto. En este contexto, esa es su filosofía, ¿no? De las políticas neoliberales y en este contexto, en este pensamiento moderno del hombre, quiero aclarar, esto es una teoría del hombre, nace la teoría queer, que entiende el género como una actuación, que hay muchos géneros posibles e idealiza los desajustes entre género y sexo, que domina transgresión. Ellos lo denominan como una transgresión. Así pues, una lesbiana butch, un drag queen, un gay dominante masculino y una mujer prostituida pueden considerarse géneros diferentes y transgresores. Esa es parte de la filosofía de la teoría queer. De esta manera, el género se desvincula de las diferencias materiales entre sexos y por ende la supremacía masculina y la opresión de las mujeres se difuminan. Esa es su lógica.
¿ok? Si están checando, es muy distinta a la lógica del feminismo. En lugar de desafiar roles y comportamientos dominantes y sumisos, la teoría queer acaba defendiéndolos y perpetuándolos. Nuestra teoría es totalmente y absolutamente distinta. Es así como por esta teoría el feminismo mal llamado liberal adopta la idea de que un hombre que transiciona o una mujer automáticamente es una mujer sin importar el sexo con el que nació. Muchos LGB se han manifestado en contra de esta teoría y han separado el movimiento legítimo de homosexuales y bisexuales al de la teoría queer. Sin embargo, el tema de la mal llamada inclusión ha obligado al feminismo a aparentar ser la madre de todas las luchas y dejándolo ver como uno de los movimientos más absurdos y odiados de estos tiempos. La absurda idea de que las mujeres odian a los hombres ha traído no solo confusión en la sociedad, sino una clara declaración de deslegitimación al movimiento feminista. Incluso pues ha creado más misoginia y más odio hacia las mujeres. Pero bueno, creo que todos los movimientos pasan por rachas malas, al menos los que perduran y los que están resistiendo. Pero esto no solo ha quedado en el movimiento, sino que estas políticas queer han llegado a las legislaciones de muchos países y del Estado de México. Y de estados en México, hablando también de aquí del Estado de México, esa ley ya ha sido aprobada. Políticas que tienen muchos huecos legales que están siendo mal empleadas por violadores y pederastas que no benefician realmente a la comunidad LGBTTIQ, que perpetúan la disforia de género y que van tras las mal llamadas infancias trans. Y digo mal llamadas porque la definición etimológica de infancia prácticamente es el que no habla, ¿no? El que no tiene voz ni voto y el que no puede opinar. Es muy fea esa palabra que ya están implementando las infancias trans, pero bueno, en lo personal no me gusta llamarle infancias. El feminismo, como bien lo dije al principio, es materialista, cree en el sexo como una realidad biológica y por lo tanto no reconoce a una mujer trans como sujeta política del movimiento y llama a esta jugarreta patriarcado transmoderno o patriarcado contemporáneo. La comunidad LGBT le tira muchísimo al patriarcado heterosexual. Y sí, para nosotras todo es patriarcado, ¿no? O sea, nosotras viene siendo lo mismo, son hombres, punto, no hay más. Y hablo del patriarcado de los hombres que mueven el mundo, de los hombres poderosos, de los que deciden las leyes, de las que mueven las piezas en este tablero llamado Madre Tierra. Y bueno, aquí tengo unos artículos, ¿verdad?, de apoyo y de ayuda. Hablamos de la BBC News Mundo, que condenan a cadena perpetua al violador que se declaró transgénero y fue recluido en una cárcel de mujeres donde abusó de las presas. Agenda pública del país porque las feministas protestan contra la ley trans y bueno, empieza la introducción, obviamente no lo pongo todo, pero pues ahí se logra ver un poquito, ¿no? Paul Banfield, condenado por violar a una chica de 17 años haciéndose pasar por una niña, ¿no? Creo que tenía 9 años cuando este señor cometió este delito tan horrible. ¿Cuántos violadores se declaran transexuales para ir a las cárceles de mujeres? Que algo tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato, pero bueno. Las feministas somos o son abolicionistas del género, de los vientres de alquiler, de la prostitución y de todo aquello que capitalice los cuerpos de la hembra humana. Y a final de cuentas, todo aquello que capitalice los cuerpos de todas las especies, incluyendo machos y hembras. Obviamente, quien capitaliza es el hombre, el macho humano, hablando como sistema capital, ¿verdad? Y bueno, nosotras íbamos tras una liberación, una emancipación de las especies en general. Por supuesto, está en contra de toda la violencia machista, por lo tanto jamás estará de acuerdo con las políticas de los neoliberales que van tras el transhumanismo, siendo así que esta corriente altamente peligrosa y patriarcal ya está siendo implementada desde las cirugías estéticas, la mal llamada reasignación de sexo, con publicidades que solo hablan de cuerpos perfectos y hegemónicos, con la perpetuación de los roles y estereotipos de género, con la venta de hormonas que acaban matando a las personas que desean transicionar y podría decir muchísimas más. Pero bueno, no tengo el tiempo suficiente. Acaban siendo políticas de muerte porque explotan a las hembras y a la naturaleza por igual. Aquí pongo unas imágenes para
ilustrar un poco. Le dice el capitalismo: mamá, dame recursos, necesito más plata. Carajo, ¿dónde te la vas a gastar, no? Yo le diría, si nada más hay un mundo. Y le contesta la madre tierra: hijo, ¿no ha pensado en moderar su consumo? ¿Qué te estás imaginando coartando mi libertad?, le dice el capitalismo a la madre tierra. ¿El capitalismo está destruyendo al mundo? Por supuesto que sí. Esa es la contestación de una feminista. Y bueno, de todo este de toda esta recolección de información que me di a la tarea de hacer, me surge esta frase y digo: el capitalismo es el hijo sano del patriarcado, se jerarquiza y explota a todo aquel y aquella que sea subordinada o subordinado o subordinada. También cito a Flora Tristán: hay alguien todavía más oprimido que el obrero y es la mujer del obrero. Y creo que seguimos en las mismas, ¿no? Con este tema de la mujer obrera que sigue viviendo ciertas injusticias. Nosotras vamos tras una igualdad, sí, pero sustantiva, no una igualdad cualquiera de sí, somos iguales, sí, somos humanos, somos iguales, no, una igualdad que se sustenta en base a la naturaleza de nuestro género, en base a la razón de nuestro sexo. No el género, perdón, de nuestro sexo. El género está implementado mal porque el género es un constructo social, y si las políticas públicas las quieren basar totalmente en el género, cuando sabemos que es un constructo social impuesto por el patriarcado, que nos dice: tú mujer debes hacer esto y esto, y tú hombre debes hacer esto y lo otro, a las mujeres el género nos oprime. Así es como nos oprime el patriarcado, por el género, y a los hombres los limita, los restringe. Por eso siguen habiendo y existiendo tantas injusticias, feminicidios y violencias, y va a un aumento, porque en realidad las instituciones no están haciendo lo correcto ni lo que deben de hacer, simplemente se están dejando llevar por políticas neoliberales que lo único que quieran hacer es capitalizarse, ganar dinero a costa de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas, y enriquecerse totalmente y absolutamente unos. Esto es el egoísmo patriarcal, esto es el egoísmo del hombre, que para eso las mujeres nos presentamos transformadas en una rebelión feminista, porque creemos que el cambio del mundo viene en las mujeres, o por las mujeres, hecho por las mujeres. Ojo, no dejando a un lado los hombres, pero sí decimos: necesitamos tener esta oportunidad, somos capaces de tener esta oportunidad, déjenos hacer esto que tenemos que hacer, porque nos va a cargar la tiznada. También otra frase muy conocida de Flora Tristán es: la mujer es la proletaria del proletariado. Y esta es muy cierta. Y después de escuchar esto, ¿qué opinas del feminismo? Lo que el feminismo necesita no es inclusión, quizá es separatismo. Y hablo de un separatismo político. ¿Qué es el separatismo político? Que las mujeres nos podamos reunir en comunas, en conjunto, para poder desarrollarnos y teorizarnos entre nosotras y poder de verdad crear una hermandad, que ahora esta palabra muy prostituida ya por las liberales y los queers, llamada sororidad. Eso es lo que quiere decir hermandad entre mujeres, la sororidad. Desafortunadamente nosotras, las feministas, la hemos dejado utilizar porque se ha prostituido. Ya no puedes decir una opinión, ya no puedes decir nada porque agredes y porque eres violenta y porque no eres sorora. Nosotras, las feministas, estamos buscando una hermandad en la que podamos desarrollarnos y poder crecer juntas, para entonces potencializarnos y poder estar al nivel intelectual, filosófico, al nivel que los hombres ya llevan, porque pues ellos llevan muchas ventajas. Recuerden que el feminismo apenas tiene 300 años, alrededor de 300 años. El pensamiento de las mujeres, la filosofía, socializarnos entre mujeres, estamos haciendo un movimiento que sí, a decir verdad, sí va muy rápido, a decir verdad, sí tenemos mucho potencial, pero aún nos falta. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente siendo una hermandad entre mujeres, hermanándonos. Todas las mujeres de todos los rubros, no porque sea religiosa, que mucho del abolicionismo viene de las mujeres religiosas estadounidenses, de los principios. Por eso dicen que somos de ultraderecha también, que somos conservadoras, pero bueno, es que hay que conocer los orígenes para poder debatir, porque si no, te comen.
la mujer policía que sí trabaja para un sistema y sí, a la menor oportunidad que tengas, sí te va a meter al bote si te ve, te agandalla, no importa lo que estés haciendo, hemos tenido muchos casos así, pero más sin embargo son mujeres que están siendo y viviendo dentro de una violencia patriarcal que se llama alienación y que pues lo único que están haciendo es replicar esas violencias. No podemos culparlas como tal porque ellas solamente están replicando, pero más sin embargo sí podemos hacer este tipo de videos, por ejemplo, salir a dar conferencias en las calles, que es lo que hacemos nosotras como colectiva, pasar libros, charlar, empezar a desmitificar, porque muchas veces nos sentimos culpables y no sabemos o no conocemos cómo trabaja este sistema para oprimirnos. O sea, la opresión no viene de que ay, no va a ser nada, viene desde una raíz muy impresionante. Por eso el feminismo siempre va a luchar por atacar el problema de raíz. Ser radical no significa, no es lo mismo que ser una persona violenta, agresora, bárbara, no. Ser radical es atacar el problema de raíz y la palabra, el latín griego, el latín, perdón, viejo, dice radicalis, que es actuar vigorosamente hacia algo, ¿no? Hacerlo vigorosamente. Entonces es lo que nosotras, las feministas, estamos buscando. Una rebelión feminista que es muy distinta a una guerra, una revolución, porque pues ya sabemos que las revoluciones son anticonstitucionales, más sin embargo vamos tras una rebelión feminista. Y pues bueno, por mi parte es todo, les agradezco muchísimo su atención. Aquí les dejo mis referencias, se los recomiendo mucho, la verdad es que van a aprender mucho en estos 5 libritos que les estoy dejando aquí. Rápido y conciso para entender lo que es realmente el feminismo. No se dejen llevar por modas, infórmense, lean, háganse un criterio propio, no se dejen influenciar por muchas veces morritas que nada más se quedan con lo que ven en redes. No está mal, es un medio también, hay muchas teóricas muy buenas en redes también, pero siempre, 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 para todo, el feminismo es como una segunda carrera. Tienes que leer muchísimo, tienes que informarte para poder tener argumentos y para que no te confundas. Gracias a todas y a todos y hasta luego.